¿Quiénes están gozosos en esta mañana? ¿Quiénes están gozosos en esta mañana? Necesito que le den un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Fuerte, que se sienta. Aleluya. Gloria a Dios. El mensaje de la mañana de hoy es titulado Comunicación que sana y edifica. Comunicación que sana y edifica, y es tomada de Efesios 4, 29 al 32. Me sorprendió mi hermana Querube porque por lo general cuando leemos la palabra del Señor lo leemos en la versión Reina Valera. Así que yo tenía preparado la versión TLA para leer aquí porque era la que me había gustado. Pero gloria a Dios, ella lo leyó. Pero entonces yo voy a leer de igual manera la versión Reina Valera, que dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os ha perdonado, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Antes de entrar en materia, le pido al Señor que tengamos corazones dispuestos para escuchar su palabra en esta mañana. Dile a tu vecino, ten un corazón dispuesto. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Amén. Entonces hemos dicho que la palabra en la mañana de hoy es comunicación que sana y edifica, tomando en cuenta que la comunicación es el proceso mediante el cual expresamos pensamientos, emociones e intenciones y logramos que la otra persona que nos está escuchando los entienda. Amén. Teniendo esto en cuenta, iglesia, dentro de cada hogar existe una fuerza invisible. Esa fuerza invisible que existe en mi hogar y en tu hogar puede traer vida y también puede traer división. Esa fuerza es la comunicación. ¿Y por qué decimos que es una fuerza invisible? Decimos que es una fuerza invisible porque no lo podemos ver, pero produce efectos reales y determinantes en nuestras vidas. Amén. Todos sabemos por experiencia que en la familia, al decir una sola palabra, puede traer alegría o puede traer dolor. Una palabra amable puede sanar un corazón cansado, pero una respuesta amarga puede herir profundamente. Y aunque hablamos todos los días, no siempre, eso no quiere decir que sabemos comunicarnos de una manera correcta. En esta mañana yo vengo a traer ese mensaje. Debemos aprender a comunicar de una manera que sana, de una manera que fortalece y sobre todo de una manera que edifica. Amén. La comunicación es una herramienta poderosa. Donde hay buena comunicación, hay avance. Donde hay buena comunicación, hay entendimiento. Donde hay buena comunicación, hay unidad. La Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Podemos estar dos personas juntas sin estar de acuerdo? ¿Podemos hacer eso? Ustedes pueden convivir
convivir con su esposo sin estar de acuerdo? Es un poco complicado, ¿cierto? Es un poquito complicado. Ahí como que hubo algo extraño allá atrás, pero es complicado. Amén. Para caminar juntos necesitamos estar de acuerdo. Y para estar de acuerdo necesitamos aprender a comunicarnos. Le pido audiovisual que me tenga listo por favor el video, que ya dentro de un ratito lo voy a estar solicitando. Sin embargo, muchas veces somos expertos para comunicarnos de la puerta hacia afuera, pero para comunicarnos de la puerta hacia adentro somos deficientes, ¿cierto? Nos comunicamos con nuestros amigos, con los conocidos y todo excelente. Pero ¿qué pasa en nuestros hogares? ¿Nos estamos comunicando de la misma manera? Afuera somos amables, afuera somos pacientes, afuera somos educados. Pero en casa, donde más debería haber cuidado, a veces nuestras palabras crean heridas en vez de sanar. Eso no es así. Entonces, vamos a ver un pequeño video. Este video, ya ustedes conocen esta historia, pero me parece atinado verlo nuevamente porque aquí hay algo poderoso que vamos a ver en el día de hoy. Esta historia es conocida por todos, pero vamos a verla. En los tiempos antiguos, después del gran diluvio que había purificado la tierra, la humanidad comenzó a multiplicarse de nuevo. En ese entonces, todos hablaban un solo idioma y usaban las mismas palabras. Viajando desde el este, encontraron una vasta llanura en la tierra de Siná y decidieron establecerse allí. Sus corazones estaban llenos de ambición y deseo de grandeza. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos al fuego. Así usaron ladrillos en lugar de piedras y alquitrán en lugar de mortero. Entonces, llenos de orgullo y determinación, dijeron: vamos, construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Así nos haremos un nombre y no seremos dispersados sobre la faz de toda la tierra. La construcción comenzó y la torre comenzó a elevarse hacia el cielo, una estructura colosal que simbolizaba su unidad y ambición. Cada ladrillo colocado representaba su deseo de alcanzar la grandeza y desafiar los límites impuestos por su condición humana. Pero Dios, desde su trono celestial, observaba sus esfuerzos. Vio la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: he aquí, son un solo pueblo y todos tienen el mismo idioma. Esto es solo el comienzo de lo que harán y nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos y confundamos su idioma para que no se entiendan unos a otros. Así, en un instante, la armonía de sus voces se transformó en un caos de lenguas. Los trabajadores, incapaces de comunicarse, se detuvieron, confundidos y desorientados. La gran torre quedó inconclusa, su cúspide nunca alcanzó los cielos. La ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los dispersó sobre la faz de toda la tierra. Amén, gloria a Dios. Esta es la historia de la Torre de Babel. Todos conocemos esa historia, ¿cierto? Esa historia la podemos encontrar en Génesis 11. Génesis 11 se encuentra esta historia. Pero hay algo curioso que se mencionó en esta historia. El pueblo hablaba, ¿cuántos idiomas? ¿3, 4 idiomas? ¿Cuántos idiomas? El pueblo hablaba un solo idioma, un solo lenguaje. Y ellos tenían un propósito. ¿Cuál era su propósito? Construir esa torre. Hasta el cielo querían llegar, ¿ok? Y
mientras ellos hablaban un solo idioma y se comunicaban y tenían un propósito, ellos avanzaron, ¿verdad? Ellos podían avanzar. Pero cuando se rompió la comunicación, ¿qué pasó? Se detuvo. Todo se detuvo. Ellos no pudieron avanzar. Cuando se rompió la comunicación, dejaron de edificar. ¿Qué significa edificar? Construir. Amén. Cuando dejaron de entenderse, dejaron de construir. Si nosotros dejamos de entendernos, si nosotros dejamos de edificar, si nosotros dejamos de construir, no vamos a poder avanzar. Lastimosamente nos vamos a estancar. Y eso mismo pasa hoy. Una familia que no se comunica no puede edificar. Cada uno comienza a construir por su lado y el hogar se va debilitando. El hogar se va debilitando y le vamos dando cabida al enemigo. Frente a esta realidad surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo puede la familia cristiana experimentar sanidad y edificación permanente a través de la comunicación? Y para dar respuesta a esa interrogante, el Señor no nos deja sin dirección. En Efesios 4, 29 al 32, el Señor nos muestra con claridad que la comunicación tiene un papel fundamental en la salud del hogar y en la unidad de la familia cristiana. Nos enseña cómo debe ser una comunicación que no destruye, sino que sana y edifica. Así que nosotros en la mañana de hoy vamos a aprender cómo nuestras palabras pueden convertirse en herramientas de restauración dentro de nuestro hogar. Y para guiarnos en esta transformación, veremos que existen ciertas prácticas espirituales, prácticas esenciales que una familia cristiana debe aplicar en la comunicación. Estas prácticas nos ayudarán a entender y a responder la interrogante que nos hicimos hace un momento y nos conducirá a una comunicación que agrada a Dios y edifica a nuestro hogar. Amén. Estas prácticas son amor al hablar, empatía al escuchar, palabras que glorifiquen a Cristo, palabras que glorifiquen a Cristo. Ahí las vamos a dejar, déjenlas ahí apuntaditas y las vamos a desarrollar más adelante. Ahora veamos qué es la comunicación edificante en la familia. ¿Quién tiene Efesios 4:29 que me lo pueda leer rápidamente, si alguno lo tiene? Efesios 4:29. Amén, amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Para poder sanar y edificar nuestras familias, primero debemos entender qué es realmente la comunicación edificante. Según la palabra de Dios, claro está. Pablo no comienza diciendo qué debemos decir, sino qué debemos dejar de decir. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Esto nos enseña que toda palabra, que no toda palabra, es inofensiva. Hay palabras que aunque sean ciertas, no edifican. Hay palabras que son ciertas, pero no edifican. Tenemos que analizar y pensar antes de expresarlas. Hay palabras que aunque se digan en el calor del momento, corrompen. Y hay palabras que aunque se repitan todos los días en el hogar, van desgastando el corazón de quienes la escuchan. Y no nos damos cuenta. Lo hacemos, como se dice, en automático. Y lo repetimos todos los días, sin saber que estamos hiriendo el corazón de alguien. La comunicación edificante no es simplemente hablar sin gritar.
No es solamente evitar los insultos, ni es guardar silencio para evitar conflictos, porque a veces decimos, me voy a quedar callada o me voy a quedar callado para evitar problemas. Hermanos, eso no es la solución. Eso no es la solución al problema. La comunicación edificante es aquella que construye la vida del otro, aun cuando hay corrección, aun cuando hay diferencias, aun cuando hay dolor. Esa es una comunicación edificante. Hay una construcción, hay un crecimiento. Pablo nos da 3 características claras de esta comunicación. La primera característica es una comunicación que edifica y no destruye. Es una comunicación que edifica y no destruye. La palabra edificación significa construir, levantar, fortalecer. Así como una casa se levanta ladrillo a ladrillo, la familia se edifica palabra por palabra. Amén. Cada conversación en el hogar está poniendo un ladrillo o está quitando un ladrillo. Eso depende de nosotros, hermanos. La pregunta no es si hablamos mucho o poco. La pregunta es, ¿nuestras palabras están construyendo o debilitando nuestro hogar? Esa palabra no me la tienen que contestar a mí. Eso es un análisis para cada uno de nosotros en esta mañana. La segunda característica es una comunicación necesaria, no impulsiva. Dice la palabra, la que sea buena para la necesaria edificación. Eso significa que no toda palabra que quiero decir necesita ser dicha. Muchas veces queremos decir muchas cosas, pero no necesariamente esas palabras tienen que ser dichas. Esas palabras, esta hojita que tengo aquí, vamos a voltearla, representa a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestros familiares, a nuestra familia en Cristo, a nuestros amigos, a nuestro prójimo. Pero si a cada una de estas personas que están aquí, yo le digo, por ejemplo, no sirves para nada, todo lo haces mal, siempre haces lo mismo, me tienes cansada o me tienes cansado, el corazón de esa persona que nos va escuchando se va poniendo así, como este papel. George, gracias. Gracias. El corazón se va poniendo de esta manera. Ah, pero yo me di cuenta que lo hice, así que yo voy a tratar de solucionarlo. Vamos a ver cómo lo voy a solucionar. El papel quedó igualito, ¿verdad? ¿No les parece que quedó igual? Oye, pero si yo la vi y ya se lee lo mismo que yo vi, no. ¿Qué hay de diferente? Tiene bastante arruga, ¿cierto? El papel está maltratado. Este papel nunca va a volver a ser igual. Jamás. Eso es lo que pasa cuando de nuestra boca salen esas expresiones en nuestro hogar hacia cada una de estas personas. Así que tenemos que meditar cada vez que abramos la boca. Pensemos antes de expresar palabras, porque hieren el corazón. Y pensamos que con pedir un simple disculpa o pedir perdón, todo desaparece. No. La herida queda y toma tiempo en sanar. Hay palabras que nacen de la ira. Hay palabras que nacen del orgullo. Y hay palabras que nacen del cansancio. Amén. Ahora se me arrugó el papel, así que no quedó igual. Así que ya no me sirve igual.
comunicación edificante se detiene y pregunta, ¿es necesaria esta palabra? Gracias. ¿Es necesaria esta palabra? ¿Es el momento correcto? ¿Va a ayudar o solo va a desahogar mi enojo? En la familia cristiana hablar no es solo un derecho, hablar es una responsabilidad espiritual. La tercera característica es una comunicación que da gracia al que escucha. Amén. Pablo termina diciendo, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos revela algo poderoso, hermanos. La comunicación edificante no se centra en quién habla, sino en quién escucha. No es quien habla, es quien escucha, porque es la persona que está recibiendo lo que tú estás emitiendo. Dar gracias significa hablar con amor. Dar gracias significa hablar con misericordia, hablar con paciencia, hablar con compasión. Incluso cuando hay corrección, incluso cuando hay límites, incluso cuando hay desacuerdos. Porque el objetivo no es ganar una discusión. El objetivo es guardar el corazón del otro. Amén. La palabra dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guarda tu corazón. Porque de él mana, ¿qué mana? Amén. De él mana la vida. Hermanos, una familia cristiana no se distingue porque nunca discutes. Obviamente van a haber discusiones. Eso es totalmente normal. Pero se distingue porque se aprende a hablar de manera diferente. Una comunicación edificante, levanta al cónyuge, afirma a los hijos, honra a los padres y crea un ambiente donde Cristo puede habitar, donde Cristo se puede glorificar, donde Cristo se puede exaltar. No es una comunicación perfecta, sino una comunicación rendida al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye. El Espíritu Santo te confronta. El Espíritu te dice si tú estás mal o si estás bien. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Han dicho algo y después hay una vocecita en tu mente que te dice, oye, estás mal, no debiste decir eso. Oye, eso está incorrecto, ofendiste a tu hermano. Oye, ofendiste a tu hijo. El Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, cuando hablamos de comunicación edificante en la familia cristiana, hablamos de palabras que no corrompen, a palabras que no hieren y palabras que no destruyen, sino lo contrario. Deben ser palabras que edifican, deben ser palabras que fortalecen y sobre todo deben ser palabras que reflejen el carácter de Cristo en nuestro hogar. Amén. Y solo cuando entendemos qué es la comunicación edificante, entonces estamos listos para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan necesaria en nuestras familias? ¿Por qué es necesaria una comunicación edificante en la familia cristiana? Efesios 4:30-31 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la rendición. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Después de entender qué es la comunicación edificante, surge una pregunta: ¿por qué es tan necesaria? Vamos a ver entonces por qué es tan necesaria. El apóstol Pablo nos da una razón profunda y solemne, porque la manera en que hablamos afecta directamente nuestra relación con Dios y con los demás. Veamos de qué manera afecta. Número 1, porque una mala comunicación contrista al Espíritu Santo. Pablo no dice no contristéis a las personas, él dice no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Esto nos enseña que la comunicación no es solo un asunto emocional o relacional, es un asunto espiritual. Hermano, cuando yo
preparándome para dar esta palabra, tenía una lucha interna, porque yo le decía, Señor, hablar de la comunicación, si ya mis hermanos conocen qué es la comunicación. Yo sentía que yo necesitaba hablar de algo más profundo. Yo sentía que para mí la comunicación era un tema que era no relevante. Es más, esta prédica ya estaba preparada hace mucho tiempo, porque esta prédica fue mi trabajo final en una materia. Y yo la hice y dije que no la iba a predicar. Pero hablando ayer con mi compadre, le comenté y le dije cómo me sentía y me dice, pero comadre, usted no sabe para quién puede ser edificante esa palabra que usted va a ministrar en esta mañana. Puede ser que alguien necesite escucharlo. Y hablando también esta mañana con una hermana con la cual cada vez que me toca predicar, siempre la llamo, porque aunque ella no lo sepa, ella es mi termómetro. Porque cada vez que yo la llamo, yo no le digo que voy a predicar, pero yo le digo cómo me siento por X o por Y, y ella siempre tiene una palabra, y la palabra que ella dice siempre tiene que ver con mi prédica. Así que ella es mi termómetro. Gloria a Dios por la vida de ella y que el Señor la bendiga. La comunicación, quizás algo insignificante, pero no hay nada insignificante para el Señor, amén. Cada palabra que el Señor nos da puede bendecir la vida de un hermano, puede caer en un suelo fértil y puede dar frutos, quizás no ahora, sino más adelante. Cuando en el hogar hablamos con dureza, cuando gritamos, cuando humillamos, cuando herimos con sarcasmo o guardamos silencio lleno de rencor, el Espíritu Santo se entristece. No porque el Espíritu Santo sea débil, sino porque su obra de unidad, amor y paz está siendo resistida. Una familia puede orar junta. Ustedes pueden orar juntos, hermanos, pero hablar de una manera que apaga la presencia de Dios en el hogar. Cuidemos nuestra forma de hablar, porque las palabras incorrectas producen raíces de amargura. El apóstol Pablo menciona actitudes que nacen de una comunicación dañina: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Esto se menciona en la palabra, lo vimos en la lectura bíblica. Muchas veces decimos estas palabras y creamos amargura en nuestros hijos. Creamos amargura en nuestros esposos, creamos amargura en nuestra relación y no nos damos cuenta. Me incluyo. Yo tengo que, cada vez que llego a mi casa, tengo que pedirle al Señor que me dé mucha paciencia para no exaltarme, para no gritar, porque saben que nosotras las mamás llegamos y si vemos algo tirado en el piso cuando entramos, empezamos a fiscalizar, ¿no? Que si vemos la chancleta, que si vemos el vaso mal puesto, que si vemos el plato mal puesto, y entonces empezamos a dar órdenes e instrucciones, ¿no? Y lamentablemente muchas veces gritamos, me incluyo. Le pido al Señor que me ayude a trabajar en eso, estoy trabajando en eso. Así que cada vez que llego a casa, como dice en inglés, I look and look off. Miro y dejo de mirar. Y voy al cuarto y respiro y luego salgo y digo, jóvenes, ¿por qué tienen el vaso mal puesto? Jóvenes, ¿qué pasó con la chancleta? Jóvenes, ¿por qué la toalla está en la silla? Pero en otras ocasiones yo estallo y grito y digo cosas que no tengo que decir. Así que esta palabra no solamente lo está ministrando a ustedes, sino a mí también. ¿Amén? Estas actitudes no aparecen de un día para otro. Se forman cuando las palabras no se sanan, los conflictos no se resuelven, el perdón se posterga y el silencio se llena de resentimiento. La amargura no empieza en el corazón, empieza en una conversación mal manejada. En
muchos hogares cristianos no falta amor. Lo que falta es una comunicación sana que detenga el crecimiento de la amargura. Necesitamos trabajar en comunicaciones sanas que edifiquen y que den crecimiento. Porque la familia se deteriora palabra con palabra. Las familias no se rompen de golpe. Esto no pasa de una vez, esto es un proceso. Se desgastan lentamente. Una palabra hiriente hoy, una respuesta dura mañana, un comentario sarcástico después, un silencio cargado más adelante. Y sin darnos cuenta, el diálogo en la familia se va rompiendo. La unión y la comunión que debemos tener en la familia ya no existe. Cada uno está por su lado. Cada uno está en su cuarto atendiendo sus asuntos y no hay comunicación. Estamos resistiendo lo que el Señor tiene para nosotros en nuestras familias. Lo que no se corrige en la comunicación se convierte en una distancia emocional. Por eso la comunicación edificante no es opcional. Esto no es una opción, hermanos. Es necesaria para preservar la unidad y la salud del hogar cristiano. Porque Dios quiere hogares que reflejen su carácter. Dios no solo quiere que le sirvamos en la iglesia, no solo en la iglesia. Muchas veces en la iglesia damos nuestra mejor cara, pero nadie nos ve en nuestros hogares. Nadie nos ve cómo nos comportamos en nuestros hogares. Él quiere ser glorificado en nuestra manera de hablar en casa. Un hogar cristiano no se define por la ausencia de problemas, sino por la presencia del Espíritu Santo, amén, guiando la forma en que nos tratamos. Cuando la comunicación falla, el testimonio se debilita, hermanos. No solamente tenemos que dar testimonio en la calle, tenemos que dar testimonio en nuestros hogares, frente a nuestros hijos, frente a nuestros esposos. Amén. No permitamos que si se lo van a dar, dénselo al Señor, que Él se lo merece. Amén. Necesitamos tener una comunicación sana para que Cristo sea exaltado. Hermanos, tal vez hoy no necesitamos aprender a hablar más. Tal vez necesitamos aprender a hablar mejor. Mejor con nuestros esposos, mejor con nuestros hijos, mejor con nuestros padres. Mejor aún en medio del conflicto. Porque Dios desea sanar no solo las relaciones, sino el ambiente espiritual en tu casa y en mi casa. La comunicación edificante es necesaria, ¿por qué? Te digo por qué. Porque protege la unidad, porque sana heridas emocionales, evita la amargura y mantiene la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Y ahora que ya entendimos por qué es necesaria, ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la familia cristiana practicar una comunicación que sana y edifica? Efesios 4:32 dice: antes sed benignos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora que sabemos qué es la comunicación edificante y por qué es necesaria, llegamos al punto más desafiante de este mensaje. ¿Cómo llevar esta verdad a la práctica en el hogar? Vamos a ver cómo llevamos todo lo que hemos mencionado en esta mañana a la práctica. Pablo no nos deja simplemente con teoría, nos presenta actitudes que deben reflejarse en la manera concreta en que hablamos y escuchamos en familia. Estas actitudes se expresan en 3 prácticas. ¿Se acuerdan las prácticas que le mencioné al inicio? Ahora vamos a desarrollarlas. Amor al hablar es la primera práctica. Amor al hablar. La comunicación que sana comienza con amor. No con razón, no con autoridad, no con control. Hablar con amor significa cuidar el tono. Aquí se hace lo que yo digo porque esta es mi casa. ¿Quiénes han dicho esa expresión? Y punto. Exacto, faltó el punto, así es.
Yo lo he dicho muchas veces. Amén. Medir las palabras, pensar en el corazón del otro, elegir edificar antes de desahogar. El amor nos enseña que no toda verdad debe decirse de cualquier manera ni en cualquier momento. Debemos escoger cuáles batallas vamos a pelear. Hay batallas que no merecen la pena pelearlas. Hay batallas que mejor las ponemos en manos del Señor. Y Él va a hacer la obra. Doblemos rodillas y el Señor se va a encargar de esa batalla. Porque si esa batalla va a crear raíces de amargura, no lo hagan, hermanos. El Señor tiene el control de todo, amén. En la familia cristiana el amor no solo se demuestra con acciones, también se expresa con palabras. Efesios 4:29 nos recuerda que nuestras palabras deben impartir gracia. ¿Qué deben impartir nuestras palabras? Gracia, no heridas. Antes de hablar en casa, preguntémonos, antes de hablar, ¿esto que voy a decir nace del amor o nace del enojo? Esa es la pregunta que hay que hacerse. ¿Nace del amor o nace del enojo? Porque cuando hablamos con amor, aún la corrección se convierte en sanidad. ¿Amén? Cuando hablamos con amor hay una diferencia. La segunda, empatía al escuchar. La segunda práctica es empatía al escuchar. Sabemos lo que es empatía, ¿verdad? ¿Qué es empatía? Ponerse en el lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro. En los zapatos no. No, ok. Somos llamados a ser misericordiosos y esa misericordia se manifiesta muchas veces escuchando con empatía. Escuchar con empatía es escuchar sin interrumpir, escuchar sin preparar la respuesta, porque muchas veces la persona no ha acabado de hablar cuando ya nosotros tenemos una respuesta. Hermanos, tratemos de escuchar, escuchemos con atención. Escuchar para comprender, no para ganar. Esto no es competencia. La empatía nos permite ponernos en el lugar del otro, reconocer su dolor, reconocer su cansancio, reconocer sus luchas. Muchas heridas familiares no nacen de lo que se dijo, sino de lo que nunca fue escuchado. Porque yo puedo estar aquí diciendo muchas cosas, pero falta ver si la persona que está recibiendo el mensaje del otro lado está escuchando o solamente está oyendo. Hay una diferencia entre oír y escuchar. Podemos estar ahí sentados donde están ustedes y pensando en todos los problemas que tengo en la casa o en lo que voy a hacer cuando llego a la casa. Tengo que cocinar, tengo que lavar, pero no estoy escuchando. Esa es la diferencia entre oír y escuchar. Santiago 1:19 complementa esta verdad. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Amén. Pronto para oír, tardo para hablar. En la familia cristiana, escuchar con empatía es un acto de amor que abre puertas a la restauración del diálogo. La tercera práctica, palabras que glorifiquen a Cristo. Y para mí esta es una de las prácticas más importantes. Palabras que glorifiquen a Cristo. Hay palabras que nosotros como cristianos utilizamos y que debemos dejar de utilizar, pero por estar en la conversación cotidiana y muchas veces lo repiten otras personas, repetimos esas mismas palabras, pero eso no quiere decir que sean adecuadas. ¿Ok? Pablo concluye este pasaje recordándonos que nuestra manera de relacionarnos debe reflejar el perdón y la gracia que hemos recibido de Cristo. Hablar de una manera que glorifique a Cristo implica lo siguiente: palabras que reflejen su carácter, palabras que honren su nombre y palabras que edifiquen su obra en el hogar. La pregunta clave no es solo ¿esto es verdad?, sino también ¿esto honra a Cristo?
lo que voy a decir honra a Cristo? ¿Mi manera de actuar en mi hogar honra a Cristo? En la familia cristiana, Cristo debe estar presente no solo en la oración, porque sí, oramos en familia, tenemos un compartir en familia, pero también debe estar en cada conversación, en cada conversación que tengamos, y no solamente en familia, esto va más allá, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Cada conversación debe edificar al Señor. Amén. Tengamos eso en mente. Cuando nuestras palabras glorifican a Cristo, el perdón fluye, el orgullo se rinde, el diálogo se restaura, el hogar se edifica, amén. El hogar se construye. Cuando estas prácticas gobiernan la comunicación de tu hogar y de mi hogar, algo comienza a cambiar en lo más profundo de la familia. La familia deja de reaccionar desde la carne. Dejamos de reaccionar desde la carne y comienza a responder el poder del Espíritu Santo en tu hogar. Aleluya. Amén. Responder desde el Espíritu es permitir que Cristo tome el control de nuestras palabras, incluso cuando el corazón está cansado. Pasamos por muchas cosas durante nuestro diario vivir. Se entiende que estamos agotados, se entiende que estamos cansados, pero el Señor te fortalece, hermano. El Señor te restaura. Y así mismo, cada palabra que sale de tu boca. La diferencia entre un hogar herido y un hogar sano no está en la ausencia de conflictos, como ya he mencionado, sino en quién gobierna la conversación. Amén. El que debe gobernar la conversación es el Espíritu Santo a través de ti. Aleluya. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién gobierna las conversaciones en su hogar? ¿La carne o el Espíritu Santo? Analicemos. ¿Quién gobierna las conversaciones en nuestro hogar? Eso se lo dejo de tarea y también me lo dejo de tarea a mí misma. Analicemos. Hagamos una catarsis para analizar este punto. Hoy Dios nos llama a rendir rendir nuestra manera de hablar, a entregar nuestras palabras al gobierno del Espíritu Santo, a decidir que en nuestro hogar no reaccionaremos como antes, sino que responderemos como Cristo respondería. Porque cuando el Espíritu gobierna la comunicación, la gracia reemplaza el enojo, la misericordia vence el rencor y el amor edifica lo que antes estaba quebrado. Amén. La comunicación en la familia cristiana es un reflejo de quien gobierna el hogar. Cuando hablamos con amor, escuchamos con empatía y usamos palabras que glorifican a Cristo. Dejamos de reaccionar desde la carne y comenzamos a responder gracias desde el Espíritu. Así nuestras palabras dejan de herir y empiezan a edificar. Y el hogar se convierte en un espacio donde Cristo es honrado y donde Cristo es glorificado. Decidamos hoy hablar con amor, escuchar con empatía y permitir que Cristo gobierne nuestras palabras. Que cada conversación en casa sea una oportunidad para sanar, sea una oportunidad para edificar y sea una oportunidad para glorificar a Dios. Hermanos, hoy hemos entendido que nuestras palabras construyen o destruyen. Tal vez mientras escuchabas el mensaje, Dios trajo a tu mente una conversación pendiente, una palabra que hirió a alguien o una relación que necesita ser restaurada, una relación que necesita sanidad. Si reconoces que necesitas mejorar tu comunicación, si sabes que en tu hogar hay heridas causadas por palabras, si deseas que Dios transforme tu manera de hablar,
hoy es el momento de tomar una decisión. Hoy es tu momento y hoy es mi momento. No es solo escuchar el mensaje, es permitir que el Espíritu Santo cambie nuestra manera de hablar. Amén. Que desde hoy nuestras palabras en el hogar no sean armas, sino instrumentos de sanidad y edificación. Que cuando salgamos de este lugar hoy, no regresemos a nuestros hogares con las mismas palabras. No salgamos de la misma manera, sino con una lengua transformada por el Espíritu Santo. Amén. Porque un hogar sano comienza con una boca rendida a Dios. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermana, présteme su papelito, por favor. Amén. Hablamos, cantamos, mi obediencia es mi mejor adoración. Todo lo cantamos. Y damos gracias a Dios por esa palabra que yo sé que Dios puso en el corazón de nuestra hermana para edificación de la iglesia. Miren, hermanos, qué importante es lo que Dios nos manda hacer, edificarnos los unos a los otros. Si queremos avanzar, no debemos darle cabida al enemigo. Si queremos avanzar, debemos recordar que el diablo vino a matar, hurtar y destruir. ¿Cómo estaba esta hoja? Intacta. El enemigo quiere dañar lo que Dios ha creado. Es por eso que la palabra nos invita a que nos construyamos a través de nuestras palabras, acciones los unos a los otros. Debemos tener en cuenta que nuestras palabras hieren. A veces nuestro corazón se llena de orgullo y eso hace que en vez de ser instrumentos de bendición, seamos instrumentos que hieren. Si queremos dar lo mejor de nosotros a Dios, debemos amar y cuidarnos los unos a los otros. No es posible, hermanos. Somos una familia, amén. Somos una familia y no es posible que la familia esté dividida. Esté dividida por nuestras palabras, esté dividida solo porque no estoy de acuerdo con alguien, esté dividida porque dije una palabra que no fue de bendición. Recuerde, el diablo quiere destruir. El enemigo quiere dividir a la iglesia. No es posible que los hijos de Dios guardemos rencor. La palabra de Dios dice en Efesios 4:30, el verso 29, dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. En el verso 30, no entristezcan al Espíritu de Dios con la que fuisteis sellados para el día de la redención. Debemos mejorar nuestra comunicación. Nuestras palabras deben rendirse al Espíritu Santo. Hermanos, debemos tener palabras edificantes y no entristecer al Espíritu Santo. Esto es una lucha espiritual que debemos batallar día con día. En nosotros debemos tener palabras que edifiquen, que construyen. Y para eso debemos ser humildes, porque a veces nuestro orgullo quiere tumbar la voluntad de Dios. Cada vez que usted pelea con su hermano, con su hermana,
y hiere, recuerde que usted está entristeciendo al Espíritu Santo. Y su salvación también depende de ello. Hermanos, seamos guiados por el Espíritu y no por nuestros impulsos, no por nuestro enojo. Dios quiere ser exaltado hasta en nuestra forma de hablar. Al contrario, dice la palabra, sean amables. Cuide la forma de hablar. Pon en manos de Dios tus palabras. Recuerda que también el Señor nos pide que tengamos un buen corazón, no guardar rencor, ser empáticos. Debemos reflejar el amor de Dios, porque Dios es amor. Y por último, la palabra nos invita a perdonarnos los unos a los otros. Y cuando perdonamos, se sanan las heridas, se edifica la casa y hay un derramamiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién gobierna tus impulsos? ¿El Espíritu o la carne? Que en esta mañana nosotros decidamos que Cristo gobierna nuestra casa, que Cristo gobierne nuestro templo y no impedir que el Espíritu Santo se derrame en nuestras vidas. Hermanos, esta es una oportunidad para que usted pueda darle la oportunidad al Espíritu Santo. Gloria a Dios. Que controle sus sentimientos, sus emociones. Y hermanos, hoy quiero dejar este llamado abierto, porque yo sé que quizás hoy es un tiempo de pedir perdón. Quizás hemos herido a alguien, quizás hemos tenido acciones y quizás nos hemos herido los unos a los otros. Recuerde, Dios nos manda a perdonarse, así como Cristo nos perdonó a nosotros. Hermanos, dice la palabra que solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Así que yo quiero dejar este llamado abierto.